Gracias por estar con nosotros como cada lunes en este espacio Tiempo de Noticias. Un programa donde pasamos los hechos noticiosos más importantes, tanto a nivel nacional como internacional. Hoy 11 de noviembre, como siempre me acompaña a mi lado Luis Brito y Abraham Montero. Bueno, hoy lunes, Montero, ¿cómo tú estás? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Hoy lunes 11, ¿verdad? Noviembre, ya pleno ambiente navideño, se puede decir. Ya se siente la brisa. Mucha gente ya haciendo su preparativo, tanto para la celebración de las Navidades como los planes del año que viene. La gente siempre Así suele a es. final de año programarse, hacer su plan de vida, vamos a decirlo así, para el año siguiente, de manera que el movimiento económico ahorita empieza a sentirse, porque ya generalmente últimamente el gobierno de Danilo Medina suele pagar el sueldo 13 en la primera semana. Entre el 5 y el 8. Entre el 5 5 y y el 8 de 8. diciembre. Correcto, y si hoy estamos a 11, estamos hablando a menos de un mes posiblemente de que ya se esté ejecutando ese pago de las regalías. ¿Para cuál? Le dice la gente, pero no es regalía tal. Es el sueldo Es 3. un dinero que usted se gana como empleado, que se lo van descontando religiosamente, mensualmente, para acumulárselo y entregárselo a final de año. Nada de regalo, es un asunto de ley que se lo descuentan a usted. Bueno, vamos inmediatamente con la noticia más importante, que es la noticia internacional de Bolivia, la renuncia del presidente Evo Morales. Una renuncia, pero prácticamente lo que hubo en Bolivia fue un golpe de Estado. ¿Tú crees que fue un golpe de Estado eso? Sí, porque cuando el ministro de Defensa y el jefe de la policía te combinan a que renuncie para pacificar la población, ya te están advirtiendo que no Bueno, cuentan con tu apoyo. decir que ese pedido, que en efecto, así como dice Montero, fue que sucedió, el ministro de las Fuerzas Armadas de Bolivia, hace el jefe de la policía de ese país sudamericano, hicieron el llamado, la exhortación al presidente Evo Morales para que renunciara, pero era un pedido, un clamor que ya De la venía haciendo la población en la calle a Desde raíz desde 3 de semanas. estas convulsiones sociales de casi 3 semanas de protesta luego de las elecciones del 20 de octubre en Bolivia, que finalmente se comprobó la comisión de un fraude electoral, que en principio un conteo que apuntaba de manera clara a una segunda vuelta electoral. Sin embargo, se ocurrió o provocaron un apagón y se paralizó el conteo. Casi 24 horas después el conteo reinicia, y lo que apuntaba a una segunda vuelta, porque ninguno de los dos candidatos, Carlos Mesa en la oposición y Evo Morales, ninguno de los dos pues tenía los votos suficientes como para irse en primera vuelta. Entonces luego del apagón cambió todo y resulta que pusieron a Evo Morales ganador en primera vuelta con un cúmulo de votos contundente, lo cual evidentemente evidenció una maniobra, un fraude que luego fue confirmado con un experticio que hizo la Organización de Estados Americanos, que en la mañana de ayer domingo refrendó esas irregularidades, dijo que había que hacer un llamado a nuevas elecciones. Posteriormente, minutos después, prácticamente horas después, el presidente Evo Morales dirige al país y anuncia a través de un Twitter, creo que fue que lo anunció, la convocatoria a nuevas elecciones en Bolivia. Entonces la situación convulsa se mantuvo en Bolivia, y ya en horas de la noche, con una situación prácticamente fuera de control en ese país andino, pues anuncia su renuncia del cargo como presidente después de prácticamente 14 años, exactamente 13 años, 9 Sí. meses en el poder Evo Morales, luego de haber surgido en el 2006 tras haber ganado de manera contundente unas elecciones que se celebraron en octubre del año anterior, 2015. Un hombre que venía de una popularidad inmensa como sindicalista en Bolivia, pero incluso que había sacado a Bolivia, Montero y Alex, de la situación de miseria, si se quiere. Sí. Hay que reconocer El eso. primer indígena que llega al poder en Bolivia. Primer indígena que llega al poder y primer presidente que
supone una situación, diríamos que de crecimiento, de bienestar social para aquellos que eran tradicionalmente marginados en Bolivia, esa clase india, ¿verdad? Esos indígenas, una situación económica holgada, el Producto Interno Bruto, el ingreso per cápita, todos esos números están ahí y mejoraron bastante en la gestión de casi 14 años de gobierno del presidente de Bolivia. Sin embargo, como dice el editorial del Nuevo Diario en su edición de hoy, la falta del límite de la ambición de poder termina dañándolo todo. Una buena gestión termina de una manera atropellante, diríamos que políticamente catastrófica, que comenzó esta situación, este declive de Evo Morales en febrero del 2016, cuando él mismo convocó a un referendo para ver si los bolivianos le permitían una reelección, un tercer periodo. Bueno, ese referendo dijo que no a una reelección del presidente Evo Morales, creo que un 51.3% de la población, o sea, más de la mitad de los bolivianos le dijo que no a una reelección. No obstante, Evo Morales desoye ese llamado del pueblo y se hace aprobar el año siguiente, en 2017, una sentencia, se hace producir una sentencia a su favor del Tribunal Constitucional, evidentemente conformado por gente a los fines de Evo Morales, y esa sentencia, a pesar del referendo y a pesar de la prohibición de la Constitución, le permite reelegirse a Evo Morales, y entonces es como participa, ya sería su cuarto periodo, corrijo, su cuarto periodo iba a ser en las elecciones donde él participó en el 20 de octubre, donde evidentemente a pesar de los pesares sacó una buena cantidad de votos, pero sin embargo no se iba en primera vuelta, y eso parece que a última hora se recurrió al fraude, a la decisión de, diríamos, distorsionar, de cambiar la voluntad popular expresada en las urnas, y ya lo demás es historia. Luis, hay algo interesante con esta renuncia de Evo Morales, y es que el principal actor de esta poblada cívico-social que se están dando en Venezuela, el expresidente Carlos Mesa, tuvo que renunciar en el 2005 en una situación similar. Así es. Pero lo lamentable del caso que está viviendo... Bueno, que él asume justamente como una renuncia del antecesor, del cual era vicepresidente. Claro. Gonzalo, no recuerdo el apellido. Pero la situación que está viviendo actualmente Bolivia es sumamente difícil. Hay saqueos, hay protestas callejeras, 3 muertos, hay un vacío de poder porque no hay un vicepresidente. No se sabe quién va a asumir. No hay un presidente del Senado, no hay un presidente de la Cámara de Diputados que pueda asumir el vacío dejado por Evo Morales. Pero además, ahora la Asamblea Legislativa deberá reunirse y a través de un consenso político buscar quién sustituiría a Evo Morales en la presidencia. O sea que el panorama político es sumamente difícil en estos momentos. Que hay un vacío porque se produjo, yo no sé si llamarle torpeza política a la decisión de Evo Morales, o desesperación, o acosado por la presión social, pero no solamente renuncia a él, hace renunciar al vicepresidente que podía asumir en ausencia. Claro. Pero no conforme con la renuncia de Evo Morales, con la renuncia a la dimisión del vicepresidente, también hace renunciar a la presidenta del Senado de Bolivia, que es también de Evo Morales, y a la presidenta de la Cámara de Diputados. Eran los sucesivos en el mando, el vice, la presidenta del Senado, claro, y la presidenta de la Cámara, claro, todos de Evo Morales, y todos renuncian. Y es por eso que se produce el vacío. Creo, al momento que estamos hablando, la indicación marcaba de que la segunda vicepresidenta, creo que, no sé si del Senado o la Cámara de Diputados, es la que iría a asumir la presidencia, pero obviamente tiene que producirse un acuerdo político. Creo que se reúne una llamada comisión bicameral para temas justamente constitucionales y políticos que existe en Bolivia. Esa comisión bicameral
tiene que reunirse, llegar a un acuerdo político para determinar en el mando sucesoral quién va a asumir la presidencia de Bolivia ante la renuncia del presidente, del vicepresidente, del presidente o la presidenta de la Cámara del Senado y de diputados también. Agrégale la renuncia de la presidenta del Tribunal Superior Electoral, que fue arrestada. Fue arrestada. Van a haber muchos arrestos, inclusive ayer se rumoraba que se ordenó el apresamiento de Evo Morales. Pero fue desmentido. Fue desmentido por el jefe de la policía, dice que no hay ninguna orden de arresto. Bueno, de hecho él mismo fue que anunció que había una orden de arresto en su contra, lo cual fue desmentido por el jefe de la policía de apellido Yuri. Luis, esta situación de Bolivia va a desatar muchas consecuencias en América Latina y el Caribe. Mira el caso que se está dando en Haití. Agrégale Chile. Chile también. Ayer inmediatamente se produjo la renuncia de Evo Morales en Haití, aunque lleva un par de meses bajo protesta. Se incrementaron ayer domingo. Se convocaron una manifestación. La quema de gomas en distintas provincias haitianas, en Puerto Príncipe, la capital haitiana. O sea, que se está poniendo sumamente difícil la situación política en Latinoamérica y el Caribe, y esto es de suma preocupación para los Estados Unidos. Tú recuerdas que la semana pasada una comisión de funcionarios norteamericanos se reunió con el presidente Danilo Medina y le mostraban la preocupación que tenían sobre la situación que se estaba dando en América Latina y el Caribe, en lo que tiene que ver con varios países donde se están registrando protestas sociales y reclamando las renuncias de varios de sus presidentes, como el caso de Chile, el caso de Venezuela y Haití. Bueno, en el caso de Haití, de hecho, nosotros tres conversábamos con un experto en materia de política internacional, el amigo Manuel, que nos acompaña en el programa anterior, el Nuevo Diario AM, y hablábamos de esa situación de Haití. Y resulta que el presidente Jovenel Moïse se ha mantenido, parece, y tiene mucho sentido, porque es un hombre de los Estados Unidos, de confianza, desde el punto de vista claro, de que tiene el apoyo al día de hoy de los Estados Unidos, pero evidentemente que llegará a una situación que será insostenible, y el primero que va a reconocer esa situación de insostenibilidad ante la presión que cada día va aumentando en Haití va a ser el propio imperio norteamericano, y le va a decir a Jovenel Moïse que está bueno ya. Porque realmente hay una situación imparable en Haití, es una cadena de protestas que lleva, creo, más de un mes ya. Sí, más de un mes. Alrededor de 2 meses. Posiblemente esté llegando a su final. Además, una situación que afecta directamente a la República Dominicana, porque en una situación normal, de la situación de las condiciones económicas, sociales y políticas en Haití, mantiene una migración constante hacia la República Dominicana. Cuando la situación social, económica empeora en Haití, como es lo que se está viviendo ahora, esa migración se va en crecimiento, aumenta, claro. Y entonces por eso digo que los dominicanos somos los afectados después de Haití, de manera directa con la situación político-social que se produce en el vecino país. Así es, y hay que decir que en Haití ni las escuelas están abiertas. Ni las escuelas están abiertas. Es grave la situación. La falta de combustible cada día más es muy difícil, muy difícil. El asunto que yo creo, Luis, que los días de Moïse Jovenel están contados. Bueno, porque la situación que se está dando no es para que dure mucho tiempo, largo tiempo en el poder. Evidentemente, miren, ya cayendo aquí en el plano nacional, el expresidente de la República, Leonel Fernández, sostuvo un encuentro importante para los intereses, ¿verdad?, de esa nueva plataforma política de Leonel Fernández, que es la Fuerza del Pueblo. Fue una especie de asamblea, juramentación en Barahona de varios dirigentes, miembros y simpatizantes del Partido de la Liberación Dominicana que han renunciado para pasar a apoyar
al nuevo proyecto político de Leonel Fernández. La fuerza El del acto pueblo. fue en Barahona, pero sin embargo aglutinó a gente que venía de Pedernales, de Jimaní, de Bauruco, de la provincia Independencia, que es Jimaní, de toda esa región sur, el llamado sur profundo. Y el expresidente Fernández hizo unas declaraciones, yo diría que muy optimistas, con lo que tiene que ver con la posibilidad de que él retorne al poder en las elecciones de mayo, ya desde una plataforma nueva como es la Fuerza del Pueblo, evidentemente apoyado por una serie de partidos políticos. Él ponía varios ejemplos para dar a entender que porque una plataforma política, un partido político sea nuevo, de recién formación como es la Fuerza del Pueblo, nada impide que llegue al poder en un menor tiempo, porque citaba ejemplos de Venezuela, citaba caso de Francia y citaba caso de México. Creo que tenemos el video, señor director, ahí de el expresidente Leonel Fernández cuando se refería a este tema, que de paso volvió y reiteró el tema de fraude que ha denunciado Leonel Fernández en el pasado proceso interno del PLD el 6 de octubre a propósito del fraude en Bolivia que terminó con la caída del presidente de Bolivia. También se... Ahí tenemos. Vamos a escucharlo aquí. En las contiendas electorales requieren de mucho tiempo de formación. En el mundo contemporáneo no es así. Por ejemplo, en México las elecciones del año pasado las ganó una organización que se llama Morena, Movimiento de Regeneración Nacional. Morena hunde sus raíces en un viejo partido mexicano llamado el Partido Revolucionario Institucional, PRI. Ese partido gobernó durante 70 años, nadie lo sacaba del poder al PRI. Y resulta que a finales de los años 80 el PRI se dividió y creó un partido llamado el PRD, el Partido de la Revolución Democrática en México. Años después, ese PRD se dividió y creó el Partido Morena, que solamente tiene 4 años de haberse fundado. Y Morena, en las elecciones del año pasado, colocó al PRI, que estaba gobernando, en tercer lugar. Y ese partido de reciente formación hoy está gobernando los Estados Unidos de México. Morena no necesitó muchos años para llegar al gobierno en México. Ganó con la más alta votación que se recuerda en la historia contemporánea de México, con un 57%. El PRI, que era el partido de gobierno, pasó al tercer lugar. Es como diciéndonos lo que va a ocurrir en la República Dominicana. Pero antes de Morena en México, ocurrió en Venezuela. El presidente Rafael Caldera, que había tenido un primer periodo presidencial entre fines de los 60 y principios de los 70, era el presidente del partido COPEI, el Partido Demócrata Cristiano de Venezuela, que rivalizaba con Acción Democrática. Bueno, el doctor Rafael Caldera se proyectaba nuevamente como candidato por COPEI en el año de 1994, pero lo expulsaron del partido. Y entonces el doctor Caldera se quedó sin partido. Y varios partidos entonces empezaron a apoyarlo. Y eran partidos pequeños. Y para burlarse de él le decían: Caldera encabeza las chiripas electorales de Venezuela. Pero con esas chiripas, el doctor Rafael Caldera ganó las elecciones en Venezuela. Y eso lo hizo Caldera en menos de un año. En menos de un año, expulsado de COPEI, creó las chiripas y ganó las elecciones venezolanas. En Francia, la República Francesa, reconocida por la solidez de sus instituciones democráticas, el Partido Socialista francés estaba gobernando, pero empezó a disminuir en la aprobación de las encuestas.
y apareció un ministro que no era miembro de ese partido, llamado Emmanuel Macron. Y Macron crea un partido a última hora llamada República en Marcha. En 8 meses, Macron se convirtió en presidente de Francia. De manera, pues, que lo que estoy diciendo aquí, que los que consideran que como la fuerza del pueblo ha nacido 3 meses antes de las elecciones de febrero, el ejemplo mundial nos indica que la situación de los partidos a nivel mundial ha cambiado drásticamente, que la fuerza del pueblo nació grande y la fuerza del pueblo va a triunfar en febrero y en mayo del año próximo. El respeto a la Constitución y promover el desarrollo sostenible y el bienestar social para el pueblo dominicano. Así lo hicieron, que Dios y la patria os premie por ello. Bajo cualquier circunstancia, es para adelante que va. Bueno, está clarísimo ahí, el expresidente Leonel Fernández está de algún modo pronosticando que el Partido de la Liberación Dominicana, del cual él renunció hace ya semanas, luego de haber gobernado por tantos años en la República Dominicana, Leonel Fernández pronostica que será relegado a un tercer lugar en las próximas elecciones a celebrarse en el mes de mayo del año que viene. ¿Qué le parece a ustedes? Bueno, y Luis, y además de Leonel Fernández, los demás candidatos estuvieron en la calle. Todos. Tuvo Gonzalo en San Cristóbal. En San Cristóbal, Luis en encabezó. Santiago. Exacto. Y Que asumió Gonzalo Castillo un discurso, Pero- yo diría que inteligente, porque por lo menos ayer en San Cristóbal no enfrentó políticamente a Leonel Fernández, sino a Luis Abinader. Sí, a Luis dijo, Abinader. dijo ¿Eh? que Luis Abinader, pero oye por lo que dice, que Luis Abinader de llegar al poder borraría lo que ha los logros hecho, del presidente los Medina. logros del presidente Danilo Medina. Bueno, pero hay que ver, porque hay cosas que son imborrables. Bueno, él dice que lo borraría, ¿Cómo tú que borras sería un retraso, un retroceso. ¿Cómo tú borras esta línea del metro que terminó Danilo Medina? ¿Cómo tú borras El este teleférico. ¿Cómo tú borras una serie de obras? de situación, Bueno, pero tú sabes- de, tú- situación de bienestar que tienen muchos productores agropecuarios en el país a través de préstamos blandos que le ha hecho el Sí, pero- gobierno en esos programas, Pero ¿verdad? tú sabes que La visita al penco sorpresa. no se le puede dar mucha cancha. No. No. Al penco hay que mantenerlo un poco tranquilo, porque el penco en cualquier momento mete la pata. El penco de Gonzalo Castillo. Claro, pero ven acá. Bueno, por Él cierto, en un discurso se refirió a él mismo a sí mismo, el penco. ¿El penco? Sí. De hecho, Nuria Piera, interesante, en el fin de semana, creo que el sábado en la noche, hizo un programa especial con las pifias, los errores cometidos en Por el sus penco. intervenciones públicas por Gonzalo Castillo. De hecho, le llamó las Gonzaladas, pero entonces lo enfocó desde un punto de vista de que si al final de la jornada, en este caso jornada electoral, esto podría, más que dañarle, hacerle bien, Beneficiarle. porque pudiera, pronostica ella, convertirlo en una especie de víctima. De víctima. Mira, hay que agregar ahí también el PRD. En el día de ayer se Ah, registraron varios incidentes ahí. por lo menos 5 heridos. De acuerdo a Pero ¿cómo se origina eso? Porque uno asume, yo al menos asumí hasta el día de ayer, que Miguel Vargas Maldonado tenía ahí todo controlado en el PRD, tomando en cuenta de que todo el disidente, a excepción de Guido Gómez Mazara, que es un caso muy particular que hay que tratar aparte, pero que toda la disidencia del PRD ya estaba militando en el PRM. Sí. Entonces asumía uno, hasta el día de ayer, repito, que Miguel Vargas tenía todo bajo control ahí. ¿Qué pasó? Luis, al interno del PRD hay problemas serios. De los incidentes que se registraron ayer en el pabellón de voleibol del Estadio Olímpico Juan Pablo Duarte, se dice que un grupo ha llegado a Fiquito Vázquez, no le permitieron la entrada. ¿Pero por qué? Porque, Fiquito no es un hombre de Miguel. No, porque lo que se armó fue una convención que Miguel registró a lo que le convenía y dejaron un grupo afuera de aspirantes. Entonces, afuera, porque dentro no ocurrió nada, pero afuera se armó la de no temené.
Inclusive tengo entendido que en los próximos días, Neney Cabrera, que es el presidente en funciones del PRD, y el mismo Fiquito Vázquez podría abandonar esa organización política. Que Neney está en contra también. Alegando que Miguel Vargas no va por el camino correcto. Yo me atrevo a asegurar que la posición beligerante de Fiquito Vázquez y de Neney Cabrera tiene que ver, y es una especulación obviamente que estoy haciendo aquí, pero tiene que ver con la falta de algún cumplimiento, promesa que pudo haber hecho Miguel Vargas Maldonado de gestionarle decretos, designaciones en funciones de la administración pública ante el presidente Danilo Medina, y eso no se ha podido lograr. Pero Fiquito Vázquez por ahí. Fiquito Vázquez es cónsul en Canadá. Lo cierto es que el PRD ayer... Pero hay problemas al interno del PRD y es posible que siga la deserción de ese partido para irse al PRM. El PRD ayer, hay que decir que volvió a ratificar la alianza con el PLD y apoyar la candidatura de Gonzalo Castillo. Ajá, ¿y qué va a hacer el PRD? ¿Se va a ir solo? No, nunca. Pero se va a ir solo. Bueno, pero como está la situación del PRD, tú puedes estar seguro que ahora mismo si se va no saca un 2%. ¿Tú crees? Claro que sí. El PRD está en desbandada. La gente del PRD se han ido al PRM. Pero Miguel Vargas Maldonado ha hecho una muy buena gestión Mira, de la Cancillería. Mira. Eso se supone No, que debe ser claro, buenas gestiones porque negoció bien y acumuló unos cuantos ministerios, unas cuantas direcciones. Bien por él, pero no, políticamente el PRD está mal. Y a mí me hubiese gustado ver a un PLD compitiendo solo, un PRD compitiendo solo, un PRM compitiendo solo, un PRSC midiendo fuerza. Porque ahí es que se sabe la fortaleza de cada quien. Cuando mañana la votación del Partido Reformista Social Cristiano, que lleva como candidato a Leonel Fernández, la votación del PRD, que llevará como candidato a Gonzalo Castillo, uno no sabe a ciencia cierta cuál es la votación de esos partidos, porque a veces la gente no vota por el partido, la gente vota por el candidato, en este caso por Leonel Fernández, y entonces uno no va a saber si esos votos que sacará el Partido Reformista Social Cristiano serán per se del Partido Reformista o son votos de Leonel Fernández. Vamos a la primera pausa y regresamos con más, señor director de este espacio, Tiempo de Noticias. ¿Qué es nuevo? Nuevo es estrenar tu libertad. Descubrir lo desconocido. Nuevo es cosechar lo mejor y es el viento que te empuja. Ven y redefine lo nuevo en la Autoferia Popular del 5 al 8 de diciembre en el parqueo de la Torre Popular y dealers autorizados en todo el país. Popular, a tu lado siempre. La Superintendencia de Bancos es la institución encargada de supervisar a las entidades de intermediación financiera. Estas son bancos múltiples, bancos de ahorro y crédito, asociaciones de ahorros y préstamos y corporaciones de crédito para velar por que éstas sean solventes, transparentes y estables. Durante más de 70 años, trabaja para fortalecer el sistema financiero dominicano, capacitando a su personal técnico y administrativo, impulsando la inclusión y educación financiera y protegiendo los derechos de los usuarios del sistema. Les invitamos a conocer más en nuestra página web. Los valores con los que se forman desde pequeños son la verdadera riqueza que los acompaña durante su camino a las grandes ligas. Nosotros trabajamos junto a ellos para que se conviertan en triunfadores dentro y fuera del terreno. Los ayudamos a construir carreras de valor.
El Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, como parte integral de República Digital, pone en línea otros 26 servicios en adición a los 32 ya existentes, facilitando de esta forma los trámites para empresarios y emprendedores desde su casa u oficina. Entre estos nuevos servicios se incluyen validación de clasificación de MIPYMES, cancelaciones de registro de hipoteca naval, certificaciones de no gravamen de hipotecas de buques navales, licencias de importaciones y almacenamientos de gas natural y solicitudes de reconocimiento oficial de personalidad jurídica de las cámaras de comercio. Ahora totalizamos 58 servicios en línea en las áreas de comercio interno, hidrocarburos y almacenes generales de depósitos. Entra a www.micm.gov.do y adelanta cualquier trámite de negocios porque ahí lo tienes todo. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Bueno, vamos con el tema de la Junta Central Electoral, que desde hoy lunes van a iniciar el asunto de la auditoría forense por la empresa Deloitte. Un contrato de casi $300,000, me parece. Una auditoría que habrá de llevarse, se programó en 3 meses. Sí. El acuerdo se firmó, creo que el día 7, la semana pasada. Y según lo que se firmó, la investigación que va a hacer esta empresa, que por cierto ha sido muy cuestionada, pero de eso vamos a hablar más adelante, el contrato habla de que comenzaba con la firma, de manera que en teoría empezó el día 7, pero uno supone que ya de manera concreta y en el terreno esos trabajos de auditoría técnico forense habrán de pensar en el día de hoy. Están programados a terminarse en el día 7 de febrero, diríamos que apenas unas 2 semanas antes de las elecciones municipales que habrán celebrarse en el país. Uno no está claro si finalmente y con tan poco tiempo de resultados de esa auditoría podría llegarse a algún tipo de acuerdo con los partidos políticos para aplicarse el sistema de voto automatizado en las elecciones por lo menos de febrero. Evidentemente, aquí hay una situación que yo he dicho, lo decía en el programa anterior, es casi seguro que independientemente cuál sea el resultado de este proceso de auditoría técnico forense que se está llevando a cabo los equipos del voto automatizado, es casi seguro que no se utilice el sistema, partiendo de lo que dijo la propia Junta Central Electoral, que tenía que ser con la un aprobación consenso de todos los unánime, sí. De manera textual. Consenso unánime significa que tienen que ser todos los partidos, obviamente, reconocidos por la Junta Central Electoral. Si me hablan de consenso unánime, significa que un solo partido que diga que no, sería suficiente como para que no se aplique. En este caso, no uno, sino más de uno. Hay como 5. Vamos a hablar de 6 partidos políticos que apoyan a la Fuerza del Fernández, Pueblo. 5, porque 6 con la Fuerza del Pueblo, pero la Fuerza del Pueblo no está reconocida, por tanto su oposición no cuenta para los fines. Pero sí 5 partidos políticos reconocidos que apoyan a Leonel Fernández. Es casi seguro que el PRM y los partidos que apoyan al PRM, por los discursos que uno viene escuchando a raíz de la denuncia de fraude que hizo Leonel Fernández, es casi seguro que tampoco estén de acuerdo con el uso del voto automatizado, temiendo que si no hay una claridad meridiana, si no hay, diríamos que una respuesta convincente de que no hubo ningún tipo de alteración, pues es posible que no van a apoyar el voto automatizado y de entrada pudiera descartarse. Yo he dicho que siempre me he pronunciado a favor del voto automatizado porque representa un avance, representa un progreso, representa montarnos en esa ola de la tecnología que ningún país puede estar ausente. Pero una cosa sí tiene que estar clara, la Junta tiene que despejar de cualquier mínimo de duda la fiabilidad de ese sistema de voto automatizado, porque primero que yo favorecer el voto automatizado, que digo lo favorezco, yo necesito estar seguro de que mi voto se va a respetar en la urna. O sea que si yo voté por X candidato o candidata
o partidos políticos, ese voto se le sume a ese candidato, a ese partido político. Es que no vaya a otro sitio. Ya vimos un ejemplo de que sí se puede. Ocurrió en Bolivia, confirmado el fraude en un sistema el famoso también algoritmo automatizado, el famoso algoritmo corroborado por la desviación Junta, de los datos. corroborado por la Organización de Estados Americanos, la renuncia de los integrantes y luego apresamiento de varios de ellos del Tribunal Electoral en Bolivia, la disposición del presidente renunciante después, pero primero había convocado a unas elecciones, reconociendo que hubo alteración del orden. Entonces, parece que sí, que ciertamente este sistema puede ser vulnerable, y entonces la Junta tiene que dar plena seguridad, primero, de que en ese proceso del 6 de octubre no ocurrió nada normal, número uno. Número dos, asegurar de que no es hackeable ese sistema que vamos a utilizar posiblemente en los próximos procesos electorales. Pero lo cierto es que independientemente... O sea, la Junta no debe avanzar hasta no dejar eso debidamente claro, y que la población, obviamente no habrá forma de convencer a todo el mundo, pero un alto porcentaje de la población que quede convencido de que eso es creíble. Eso es lo primero. Luego de los resultados, ya gran parte de la población no confía en ese proceso del voto automatizado. Entonces yo me pregunto, ¿para qué la Junta va a gastar $300,000? Porque como dijo el mismo presidente de la Junta, si no hay consenso de todos los partidos, vamos a utilizar el método anterior, avanzó el de las boletas. el 50% de esa cantidad. Entonces, ¿para qué se va a gastar ese dinero si no vamos a utilizar ese método? Porque lo que se ve desde ahora es que no vamos con ese voto automatizado en febrero. Yo lo que digo es que el panorama... de hecho, ya hay un cuestionamiento a la firma de Deloitte. Sí. Claro. Primero se ha señalado una serie de conflictos internacionales, incluso judiciales, que ha tenido en varios países. Aquí se le liga a algún tipo de sociedad con gente del gobierno. Ya de por sí se ha lanzado un fardo de descrédito contra esta firma, y eso adelanta un desconocimiento de una parte, hay que decirlo, de los partidos políticos accionantes de aquí. Ya adelantan un desconocimiento del resultado de esa investigación que está haciendo esta firma. Yo creo que las elecciones próximas van a ser manual. Sí, es que eso es lo que se ve. El voto automatizado yo creo que no va a prosperar en esta elección. Y a pesar que ya la Junta Central Electoral la semana pasada emitió la proclama oficializando ya la campaña. El viernes pasado. Más de 4.000 candidatos. Municipales. Yo creo que vamos a tener que contar voto por voto. El método anterior. Sí, además, como dijimos anteriormente, el 7 de febrero es que se supone que Deloitte va a dar resultados de su investigación, ¿cómo se llama? Auditoría técnico. Pero eso es prácticamente 2 semanas de las elecciones. 2 semanas es el 20 de febrero. Y agrégale a eso que la Junta ha dicho que los equipos de voto automatizado que tiene disponible no es la totalidad que se necesita para unas elecciones, en este caso nacional, porque se va a votar a nivel nacional en el proceso de lo municipal. Entonces, adquirir esos equipos faltantes, que es casi la mitad, eso lleva un proceso de licitación, que lleva un protocolo que creo que no se ejecuta en una semana. Yo lo que creo que la Junta Central Electoral ha incurrido en un derroche de dinero innecesariamente. Porque... No innecesariamente, porque aunque no se utilice el voto automatizado, al menos en las elecciones de febrero hay tiempo para utilizarse en mayo, si hay el consenso unánime, como dice la Junta. Pero aún no se utiliza en mayo, por lo menos deja despejada la duda de si hubo o no fraude, porque estamos hablando aquí que se ha lanzado un fardo de descredibilidad a esta firma. Por si esa firma pudiera también determinar que sí, que hubo anomalía, ya eso te da un giro total a la situación. Sí, pero no va a cambiar. Nadie sabe. No va a cambiar la situación, pues vamos a ver. Ya Leonel formó tienda aparte, fuera del PLD. Y Leonel fue el que reclamó que le hicieron fraude. Y con prueba demostró. Eso es irreversible. Ya se comprueba no fraude, Leonel no vuelve atrás. Estoy hablando con respecto a la utilización o no, la veracidad o no de los equipos del voto automatizado.
ahí es que pudiera producirse un giro en caso y dependiendo de los resultados de hoy con respecto Lo cierto es que si volvemos con el auditoría método técnico-forense. anterior, todavía en mayo vamos a estar contando los votos. No crea. Que no. No. Que No, Ale, mira lo que pasa, es que se ha exagerado eso. En España se celebró ayer elecciones, votaron millones de gente Y contaron, el conteo fue lo manual. contaron Porque manual. ellos qué es lo que Pero pasa, estamos en República Dominicana. pero oye, ¿qué es lo que pasa? Porque, obviamente, insisto en que lo conveniente es el voto automatizado. Claro. Pero hay países que siguen con la boleta tradicional en lo físico, en lo impreso. Porque se ha querido decir que, bueno, con el voto manual se va a durar un eterno. No, porque es que se pone como que todos los votos emitidos en la urna lo va a contar una o dos personas. En una mesa electoral donde se emitan 300, 500 votos, Hay regularmente 3 personas. no, que ahí va a contar exacto a esa gente, porque si cada mesa cuenta sus votos, no hay complicación, porque se supone que quienes integran esa mesa, ese colegio electoral, que son los funcionarios de la Junta, con la supervisión de los delegados de los partidos o de los candidatos, ese proceso en esa mesa se está supuesto a llevarse Y rápido. en una mesa, lo más que hay son entre 600 y 700 electores. Correcto, Máximo, una sí. sola mesa No, electoral. entonces eso no le está veo su- ninguna Una dificultad. sola mesa electoral no está supuesta a llevarse horas para tú contar. 2, 3, 4, 5 horas pone máximo. Entonces ya, cuando todo eso cae aquí en la oficina central de la Junta, se acumula toda y ya tú no vas a contar de nuevo, sino que vas a contar los resultados. Los resultados. Bueno, 3.000 votos en Fantino, bueno, 200.000 votos en Santiago, en San Pedro de Macorís, 7.000 votos, por ejemplo. Y entonces ya tú haces aquí el conteo general. Pero pareciera, cuando se dice que se va a durar una eternidad, como que dos gente van a contar todos los votos del país entero. No Esa es la así. percepción que hay. Y cada mesa, Cada mesa cuenta su voto. Claro. Lo cierto es que el próximo jueves el Pleno de la Junta convocó a los partidos para precisamente hablar sobre esto con argumentos del asunto del voto automatizado. Vamos a ver en qué van a decidir los partidos Pero ya- políticos con relación a esto. Pero ya hay varios partidos que han Sí. dicho que no están de acuerdo, que se aplique simplemente y van con este cuestionamiento que hubo Yo creo que, voto yo automatizado. creo que la decisión de la Junta de finalmente contratar a Deloitte para hacer la auditoría técnico forense tiene que ver con el deber de la Junta de auditar ese equipo. Claro. Que se vaya a utilizar Eso para los llenar el mandatos. requisito. Porque recordemos que hay una resolución emitida por la propia Junta Central Electoral que manda a auditar esos equipos, que no se hizo, debió hacerse previo al proceso del 6 de octubre de la primaria del PLD y del PRM, que eso fue la parte que cuestionó mayormente en el inicio de toda esta jornada Leonel Fernández y su gente, que debió realizarse una auditoría técnico, ya no forense, pero una auditoría al sistema de voto automatizado. Fue una resolución emitida por la propia Junta Central Electoral, no se hizo la auditoría y se está haciendo ahora. Yo diría que para cumplir ese requisito por sobre todas las cosas. Vamos a la segunda pausa, señor director. Regresamos con más de este espacio, Tiempo de Noticias. ¿Qué es nuevo? Nuevo es estrenar tu libertad. Descubrir lo desconocido. Nuevo es cosechar lo mejor y es el viento que te empuja. Ven y redefine lo nuevo en la Autoferia Popular del 5 al 8 de diciembre en el parqueo de la Torre Popular y dealers autorizados en todo el país. Popular, a tu lado siempre. La Superintendencia de Bancos es la institución encargada de supervisar a las entidades de intermediación financiera. Estas son bancos múltiples, bancos de ahorro y crédito, asociaciones de ahorros y préstamos y corporaciones de crédito para velar porque éstas sean solventes, transparentes y estables. Durante más de 70 años, trabaja para fortalecer el sistema financiero dominicano, capacitando a su personal técnico y administrativo, impulsando la inclusión y educación financiera y protegiendo los derechos de los usuarios del sistema. Les invitamos a conocer más en nuestra página web.
Los valores con los que se forman desde pequeños son la verdadera riqueza que los acompaña durante su camino a las grandes ligas. Nosotros trabajamos junto a ellos para que se conviertan en triunfadores dentro y fuera del terreno. Los ayudamos a construir carreras de valor. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, como parte integral de República Digital, pone en línea otros 26 servicios en adición a los 32 ya existentes, facilitando de esta forma los trámites para empresarios y emprendedores desde su casa u oficina. Entre estos nuevos servicios se incluyen validación de clasificación de MIPYMES, cancelaciones de registro de hipoteca naval, certificaciones de no gravamen de hipotecas de buques navales, licencias de importaciones y almacenamientos de gas natural y solicitudes de reconocimiento oficial de personalidad jurídica de las cámaras de comercio. Ahora totalizamos 58 servicios en línea en las áreas de comercio interno, hidrocarburos y almacenes generales de depósitos. Entra a www.micm.gov.do y adelanta cualquier trámite de negocios porque ahí lo tienes todo. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Mira, hay que hablar sobre el tema de los feminicidios. Lamentablemente, Montero, en las 2 últimas semanas, con la de anoche, van 4. O sea, no estamos ni siquiera en la tercera semana de noviembre, que precisamente a final de mes se celebra el Día de la Violencia. El 25, el 25. de este mes, la violencia, el Día Internacional de la No Violencia. De la no violencia contra la mujer. Y ya van 4 en las 2 primeras semanas prácticamente de noviembre. Bueno, yo no sé hasta cuándo es que las autoridades, principalmente la Procuraduría, el Ministerio Público, no sé qué es lo que van a hacer respecto a este tema. También el Ministerio de la Mujer, no dice nada. No está haciendo nada para, por lo menos, mitigar. Porque es una epidemia que hay de feminicidios en el país. Bueno, inclusivamente ayer salieron a reducir unos datos de la Procuraduría, que en lo que va de año van 62 mujeres muertas. O sea, de acuerdo a datos oficiales que ellos tienen, sí, eso equivale por lo menos a 65 mujeres asesinadas por su pareja o pareja. 5. Por mes. 5, así es. Que es una cifra muy alarmante. El gobierno, tanto como la sociedad, deben trabajar conjuntamente para implementar políticas que tiendan a reducir al mínimo esa situación, porque es muy preocupante. Bueno, y mira qué pasó con el caso de la mujer que fue asesinada en San Pedro de Macorís. Se repite prácticamente la historia con otro caso que pasó el pasado mes de agosto, de Anivel, me parece. Irresponsabilidad de una fiscalizadora. Tú sabes que por coger chelito te llevan a un acuerdo, toma, firma, o firma fulano por ella, y ya eso se acabó, y que lo suelten. Entonces, mira lo que sucede. Lo que trae. Que hoy se le estaría conociendo medida de conexión, y me parece que fue aplazada nuevamente la medida. O sea, eso se le está yendo a las autoridades de las manos, y es muy lamentable. Tú sabes, los niños huérfanos, bueno, que han dejado los feminicidios en lo que va de año. Son cientos y cientos, que es cosa muy lamentable para una sociedad donde siempre han ocurrido ese tipo de tragedia. Y siempre van a seguir ocurriendo, lamentablemente, hay que decirlo. Pero el gobierno debería tomar acciones inmediatas con respecto a este tema, porque es muy lamentable que todos los días cuando nos levantamos, Montero, la primera noticia que vemos en los periódicos es una tragedia. La última fue anoche, que falleció en el hospital Ney Arialora. Así es. Mira, Montero, hemos llegado a la parte final de este espacio, Tiempo de Noticias. Que pasen feliz resto del día. Hasta la próxima.